Bien, estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, ya con la prueba del audio, la prueba de video que hemos realizado. Entonces, vamos a dar inicio ya al desarrollo de nuestra sesión. Bueno, agradeciendo previamente al Instituto CERSA por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes el desarrollo de este curso de especialización denominado Gestión Estratégica de Costos y Elaboración de Presupuestos con S10 y Microsoft Excel, ¿no? Ya estamos en nuestra segunda sesión. El día de ayer hemos iniciado el curso. Seguramente recuerdas lo que hemos hablado, lo que hemos comentado, lo que hemos compartido el día de ayer, la sesión anterior. Básicamente ha sido una introducción a lo que es costos, presupuestos, por qué algunas obras, su presupuesto inicial es totalmente diferente al presupuesto que se termina ejecutando la obra. En algunos casos el triple, cuádruplo, hasta el quíntuplo del presupuesto inicial, ¿no? Porque también hemos visto cómo se prolonga, cómo varía el tiempo de duración de una obra de lo que inicialmente está estimado con el plazo que realmente se ejecuta esta obra. Y por ende, algunos sobrecostos que puedan generarse, ¿no? Por de repente adicionales de obra, ya sea también con adicionales de gastos generales que podamos nosotros tener y incremente pues el presupuesto de nuestro proyecto. Bien, entonces como parte introductoria ya hemos visto, hemos hablado un poco y el día de hoy vamos a continuar y para continuar vale mencionar las fuentes, lo que nosotros utilizamos como material base para el desarrollo de nuestras sesiones, ¿ya? Bien, estamos utilizando la ley número 3225 y su reglamento con modificaciones. También estamos utilizando, este es un documento muy importante, que es la guía del PMBOK en su sexta edición, ¿ya? La sexta edición es del año 2017. Actualmente ya está la séptima edición de esta guía del PMBOK, ¿no? Hay algunas variaciones, sí, pero nosotros vamos a trabajar con esta sexta edición que nos va a ilustrar de manera muy buena, de manera muy exacta, muy precisa, todos los conceptos que nosotros necesitamos, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, esta guía del Project Management Institute vamos a poder trabajarla. Y el documento base, que es el manual Elaboración de Presupuestos y Análisis de Costos de Obra con S10-2005, escrito pues por mi persona en su segunda edición, que se publicó en el año 2020. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros conversemos, todo lo que nosotros expliquemos, todo lo que nosotros tratemos, está en estos documentos. Ya está en estos documentos. Ahora depende ya de ti, si deseas profundizar, vas y revisas. Bien, como ya hemos visto, y anteriormente la clase pasada, nosotros explicamos cuál es la agenda, cuál es el detalle del curso, ¿no? Cómo sesión por sesión vamos a tratar de desarrollar este curso. Bien, en esta segunda sesión, estimado participante, estimado colega, vamos a hablar de la gestión estratégica de costos, ¿sí? ¿Qué es la gestión de costos? ¿Por qué nosotros decimos que es una gestión estratégica? ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros? ¿Ya? Pero antes de hablar de gestión estratégica de costos, siempre es bueno empezar por una pregunta, ¿no? Básicamente, la pregunta que siempre se suele hacer
para hablar de costos, presupuestos, para hablar pues de gestión, siempre nos hacemos una pregunta que es, ¿qué es un proyecto? ¿No? Me gustaría que ustedes participen también, participen ustedes y me digan ustedes qué entienden o para ustedes qué es un proyecto, ¿no? Si ustedes pueden, pues si pueden activar su audio sería genial que activen su audio y me indiquen qué es un proyecto para ustedes o qué entienden por un proyecto, ¿no? O si no, por el chat también lo pueden hacer, ¿no? Por el chat lo pueden hacer. A ver, por favor. ¿Sí? Hola. A ver. Bien, entonces vamos avanzando ya que están muy participativos. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, eh, nosotros vamos a tener que hacer referencia a basar toda la definición de lo que es un proyecto en dos conceptos, ¿no? En dos características especiales por las cuales se llega a denominar proyecto. Entonces, ¿cuáles son estas características? La primera característica es que un proyecto es temporal, ¿no? ¿Qué quiere decir que un proyecto sea temporal? Que está definido, pues, en un lapso de tiempo, ¿sí? Eso nos dice que tiene una duración. Entonces, un proyecto, una característica, una de las características principales de un proyecto es que es temporal. ¿Por qué? Porque está definido en tiempo. Tiene un inicio y tiene un final. Esa es una de las principales características. La segunda característica de un proyecto es que todo proyecto es singular. O sea, ¿qué quiere decir singular? Que todo proyecto tiene como resultado único. O sea, tiene un resultado único. No puede haber dos proyectos iguales. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene un solo resultado que es único. No vamos a encontrar dos. No, pero sí pueden haber proyectos que son iguales. Jamás, ¿no? Jamás no, vamos a decir que nosotros tenemos proyectos iguales. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto viene a ser un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, un servicio, un resultado que va a ser único, ¿no? Un resultado que va a ser único, ¿sí? Justo tenemos ahí una pequeña presentación, una imagen, ¿no? Entonces, más o menos nos dicen que en un lapso de tiempo, nosotros, un estado actual que tenemos, lo vamos a llevar a un estado futuro a través de un proyecto, ¿sí? Pero este proyecto va a significar para nosotros el desarrollo de diferentes actividades. Entonces, a través de estas actividades es que nosotros vamos a poder pasar de un estado actual, de un estado base que tenemos, al crear ese producto, ese servicio, ese bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto, la creación de un software, por ejemplo, es un proyecto. La construcción de un edificio es un proyecto. La construcción de un colegio, de una pavimentación, ¿sí? Es un proyecto. Un servicio de repente de carguillo, acarreo de materiales, un servicio viene a ser un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque está definido en espacio y tiempo
y tiene como resultado algo que es singular, ¿no? Su resultado es único, ¿no? Entonces, estas son las características del proyecto, pues. Temporal, que tiene un inicio, tiene un final. Y cuando hablamos de temporal, no nos importa, por si acaso, la magnitud del proyecto, ¿sí? Puede ser un proyecto pequeño, puede ser un proyecto mediano o un proyecto grande, ¿ya? Si bien es cierto que el tiempo que me demora ejecutar este proyecto va a depender mucho de la magnitud, sí, pero igual sigue siendo temporal, porque tiene marcado ese inicio y tiene marcado ese final, ¿no? Y lo que decíamos, singular, ¿no? Singular. Productos, servicios o resultados que van a ser únicos, ¿no? Un proyecto también puede ser una obra de bienestar social, un proyecto, un programa social, ¿no? De repente, ejemplo, este tipo de programas sociales que ha creado nuestro Estado, programa Juntos, programa Pensiones, son proyectos, ¿sí? Que están marcados en tiempo porque tuvo una fecha de inicio y seguramente, según el presupuesto que se tenga, va a tener una fecha de finalización. Singular, porque yo estoy dando un servicio o un resultado que es único, ¿no? Eh, Otra característica es que es incremental, ¿no? ¿Qué quiere decir que es incremental un proyecto? ¿Por qué decimos que es incremental? Porque el desarrollo de este proyecto es de manera gradual. O sea, yo voy a ir ejecutando de manera gradual este proyecto, ¿sí? De manera gradual. Y bueno, los proyectos pues tienen desde proyectos sencillos, fáciles de ejecutar, hasta proyectos muy complicados de ejecutar, ¿no? Entonces, eso es la complejidad que pueda tener un proyecto. Y todo va a estar enmarcado de acuerdo al tiempo. Si el proyecto es menos complejo, obviamente voy a necesitar menos tiempo para ejecutar. Pero si el proyecto ya es un poco más complejo, yo tendré que necesitar pues mayor tiempo para poder lograr el resultado que busco, ¿no? Para poder obtener el resultado de mi proyecto. Bien, dicho esto, tú entendiendo esto, creo que no tienes dudas y si las tuvieras, pregunta, por favor, a través del chat o activando tu audio. No hay ningún problema, ¿no? Vamos a continuar entonces y vamos a ver cuál es la visión integral que tenemos de un proyecto, ¿no? Mucho se habla de proyectos tanto del sector público como el sector privado, ¿no? El sector privado tiene su propia jerarquización del desarrollo de un proyecto, ¿no? Tiene de repente los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad, ¿no? La preinversión, la inversión, la posinversión, ¿no? En el sector público puede estar normado. En cambio, en el sector privado, para el sector privado, el desarrollo de un proyecto se basa en metodologías, en técnicas de desarrollo un poco más detalladas, un poco más estandarizadas, que nos permiten que este proyecto se desarrolle de manera adecuada, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver y vamos a llegar a un punto que lo que dice el sector público con esta visión de proyectos que podríamos trabajar con estas metodologías, ¿no? Con la metodología del PMBOK o la metodología del PMI, ¿no? Que es la misma, viene a ser casi lo mismo, ¿no? ¿Hay que diferenciar? Sí.
pero al final el objetivo va a ser lo mismo. Bien, entonces, según la guía del PMBOK, la visión integral de un proyecto, ¿cuál es? ¿No? Es, primero, desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿no? Yo ya voy a ejecutar este proyecto, entonces tengo que desarrollar el acta de cómo va a estar constituido mi proyecto, ¿no? Vamos a ver cuáles son los alcances, qué, qué riesgos, ¿no? Voy a una visión general de mi proyecto. Y con esta acta yo voy a dar el inicio, pues, a mi proyecto, el desarrollo, ¿no? Luego voy a desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Entonces, mi proyecto no se va a ejecutar solo, ¿no? Para desarrollar este proyecto, yo voy a tener un director de proyecto, que es la persona, pues, encargada, ¿no? De dirigir, llevar a cabo toda la gestión del proyecto, ¿sí? Y luego vamos a tener dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, ¿no? La ejecución de mi proyecto en sí. Y cerrar el proyecto o fase, ¿no? Esta es pues la visión que tiene la guía del PMBOK o el PMI, el Project Management Institute, sobre la visión de un proyecto. Lo interesante de esto es que para desarrollar un proyecto existen áreas de conocimiento, así lo denomina el PMI, ¿no? Existen áreas del conocimiento, ¿no? Que estas áreas del conocimiento no es otra cosa que el plan para la dirección del proyecto. O sea, ¿cómo voy yo a hacer mi plan para ejecutar ese proyecto? ¿No? Para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, en la sexta edición del PMBOK, nos dicen que ahora nosotros tenemos 10 áreas del conocimiento. Esto es en la sexta edición. Nos dice que hay 10 áreas de conocimiento. En la séptima edición hay cierta variación, pero el comparativo con la quinta edición, el de la mano derecha es la quinta edición del PMBOK, y nos habla que existen siete áreas de conocimiento o 7 planes para la dirección del proyecto, ¿no? Lo único que hay de diferencia es que en esta sexta edición del PMBOK se está pues incrementando 2 áreas, ¿sí? Que es la integración y los interesados, la gestión de la integración y la gestión de los interesados, ¿no? Luego vamos a tener la gestión del alcance, vamos a tener la gestión del alcance, vamos a tener la gestión del cronograma, la gestión de costos, mira, oye, qué chévere lo que nosotros vamos a hablar, la gestión de costos, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos, la gestión de la comunicación, la gestión de riesgos, algo importante también, y la gestión de la adquisición, ¿no? Entonces, esas 10 áreas, seguramente cuando tú ya lleves un curso más avanzado de gestión de proyectos o te lleves, quieras ser director de proyectos, vas a tener que todas estas áreas del conocimiento estudiarlas, ¿no? Nosotros, como estamos basando nuestro curso en costos, entonces vamos a hacer referencia a la gestión de costos, ¿sí? A la gestión de costos. Pero mira, para llegar a un proyecto, no es tan sencillo como de repente tú lo has visto, ¿no? Que hago mi expediente técnico y ya está, pues no.
mis metrados, mi expediente técnico, mis especificaciones técnicas, y listo, señor, ejecute la obra. No, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, acá me dicen primero, oye, vamos viendo qué es la gestión del alcance, pues, ¿no? ¿Qué es la gestión? ¿Cuáles son los alcances de mi proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles son los alcances de mi proyecto? Y mira, algo interesante, ¿no? Antes de hablar de costos, ya estamos hablando de la gestión del cronograma, ¿no? O sea, me invitan a mí a planificar antes de hablar de costos. Y en realidad debería ser así, pues. Porque yo ya con una planificación, yo ya puedo hablar de costos, ¿no? Porque esta planificación seguramente me van a hablar de sectorización, tren de trabajo, una serie de metodologías que existen, pero yo tengo que esas metodologías que aplique en mi obra, yo tengo que traducirlas a un costo, ¿no? Porque si hablo ya de sectorización, no, estoy hablando de sectorización, que es una metodología de ejecución, ¿no? Que basa mi cronograma. ¿Qué quiere decir la sectorización? Que yo voy a trabajar de repente de manera simultánea voy a trabajar en diferentes sectores, ¿no? O sea, voy a sectorizar mi proyecto, mi obra voy a sectorizar y voy a decir sector uno, sector 2, sector 3, sector X, y ciertas partidas del sector uno se van a ejecutar de manera simultánea, de repente con las mismas partidas del sector 3, sector 4. ¿Sí? Eso yo lo tengo que llevar a costo, ¿no? Eso lo tengo que llevar al costo, ¿ya? Porque de repente ya no voy a utilizar una cuadrilla, voy a utilizar dos cuadrillas, ¿no? Entonces, cuando yo ya estoy haciendo mi planificación, ya, entonces si llevo, desarrollo actividades de manera simultánea, entonces no es que todo el metrado, en función del rendimiento que tengo, lo voy a ejecutar en 10 días. De repente, por la sectorización, por haciendo un tren de trabajo, ya no necesito los 10 días, ¿no? Puedo disminuir esa duración, pero voy a incrementar el recurso, ¿no? Entonces, en realidad, para ya hablar de costos, nosotros necesitamos conocer mucho de la obra, ¿no? Es precisamente que en este curso no vamos a entrar de frente a trabajar con el S10. Porque si quieres trabajar con el S10 de frente sin entender todo lo que es costos, todo lo que es presupuestos, en YouTube encuentras 1000 videos, ¿ya? Pero no esa es la intención. Bien, mira, vamos nosotros ya hablando de la gestión de los costos. Entonces, esta gestión de costos incluye pues los procesos involucrados en estimar los costos, en determinar el presupuesto y controlar los costos, de modo que se complete el proyecto, ¿no? O sea, la intención es que yo complete el proyecto con el presupuesto aprobado, ¿sí? Con el presupuesto aprobado. Pero para yo llegar a tener mi presupuesto, debo tener en cuenta los requisitos de los interesados, ¿ya? Para poder obtener los costos, yo tengo que tener en cuenta los requisitos de los interesados, ya que mi proyecto puede tener diversos interesados, ¿no? Sí, diversos interesados. Y estos, pues, medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y de repente en tiempos diferentes. Entonces, esto me lleva a qué? A que yo, de acuerdo a los interesados, conozca pues su medición de los costos. ¿Ya? Y lo que te decía, mira,
el trabajo necesario para llevar a cabo los tres procesos de la gestión de costos, o sea, son tres procesos. La gestión de costos son tres procesos. ¿Sí? ¿Cuáles? Uno, estimar los costos. Dos, determinar el presupuesto. Y tres, controlar los costos. Eso es gestión de costos. ¿Ya? Pero este trabajo debe estar precedido, como ya lo mencioné, de un esfuerzo de planificación, ¿sí? Por parte de todo el equipo que hizo el proyecto. Entonces, primero debe haber un esfuerzo de planificación. En función de eso, nosotros vamos a obtener el otro plan, el plan de la gestión del cronograma, ¿no? Eso me va a servir a mí para yo hacer una gestión de costos de manera correcta, ¿ya? Bien, pero cuando nosotros hablamos de esta gestión de costos, eh, hemos dicho ya, son tres procesos. El primer proceso es estimar los costos, ¿sí? Pero para poder estimar los costos de manera correcta, yo ya necesito alguna información previa, necesito algunas entradas. ¿Y cuáles son esas entradas? ¿Cuál es el alcance del proyecto? O sea, ¿cómo vas a estimar tú los costos sin conocer el alcance del proyecto? ¿No? ¿Qué otra entrada vamos a necesitar? El cronograma de plan de riesgos, ¿no? Perdón, el cronograma, ¿sí? El plan de riesgos, el plan de recursos. O sea, la gestión de riesgos, la gestión de los recursos, ¿no? Entonces, recapitulamos. Para estimar los costos, ¿qué necesitamos nosotros saber? ¿Qué necesitamos nosotros saber? ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Qué más? La gestión del cronograma, la gestión de riesgos. ¿Qué riesgos voy a tener yo en mi proyecto? Y la gestión de los recursos, ¿sí? ¿Qué recursos voy a necesitar en mi proyecto? ¿Cuál es la gestión de estos recursos? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros digamos que vamos a estimar los costos, pues consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para poder completar las actividades del proyecto, ¿no? Eso es estimar los costos. El segundo proceso que tenemos es determinar el presupuesto, ¿no? Este es el segundo proceso, determinar el proceso, ¿sí? Eh, o desarrollar el presupuesto, ¿sí? Entonces, en esta segunda parte consiste pues en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer pues una línea base de costo. Y ese va a ser mi presupuesto base, mi presupuesto autorizado, sobre el cual yo voy a ejecutar la obra, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, mira, ¿cuáles son las entradas? La disponibilidad de los recursos. ¿Y cuál es mi otra entrada? Los costos estimados que yo ya hice. Entonces, hice esta estimación de costos. Bien, ahora voy a desarrollar el presupuesto, ¿no? Entonces voy a desarrollar, simplemente voy a hacer la sumatoria de todos los costos estimados, ¿no? Y cuando yo ya tenga toda la sumatoria de estos costos, voy a tener mi presupuesto base. Y ese va a ser mi presupuesto sobre el cual yo voy a poder ejecutar el presupuesto autorizado, ¿no? Entonces, si ya vamos llevando todo esto a lo que tú conoces de repente,
este presupuesto base va a ser el presupuesto que tú obtengas de tu expediente técnico, ¿no? El presupuesto que sale de tu expediente técnico, ese es tu presupuesto base. Y sobre ese presupuesto base, estamos diciendo que vamos a ejecutar. Por eso es tu presupuesto autorizado, ¿no? Tu presupuesto autorizado. Y la tercera fase de la gestión de costos es una fase mucho más interesante aún que las dos primeras, que es controlar los costos. Un amigo decía, no sirve de nada, pues, ser el mejor estimador de costos, ser el mejor elaborador de presupuestos. No sirve de nada si yo en mi obra no voy a controlar los costos, ¿no? Y controlar los costos quiere decir o consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base del costo, ¿no? A ver, por favor, traduzca lo que acaba de decir. Oye, yo voy a monitorear la situación del proyecto para ir actualizando, pues, este presupuesto base, ¿no? El presupuesto aprobado, ¿sí? Porque en la obra, todas las obras son dinámicas, ¿no? Todas las obras son dinámicas. Pero yo ese dinamismo que tiene la obra, tengo que ir controlándolo, tengo que monitorearlo. Entonces, si en cierta parte de la ejecución de mi obra necesito más recursos, entonces esa línea base de mi presupuesto se va a ir modificando, ¿no? Entonces, con este monitoreo que yo hago, me va a servir para proyectarme, ¿sí? Para proyectarme, ¿no? Y eso es lo que me dicen. Para yo poder controlar mis costos, necesito mi presupuesto base. Esa es una entrada, el presupuesto base. ¿Qué más necesito? Informes de desempeño y requisitos de financiamiento, ¿no? Estos informes de desempeño que vienen a ser de la obra, ¿sí? Y vienen a ser de la obra. Y los requisitos de financiamiento, pues, eh, estamos hablando, pues, de la liquidez que tenga el contratista que va a ejecutar la obra, ¿no? Eso depende mucho de la liquidez que tenga el contratista, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser las salidas o los resultados de esta fase de controlar los costos? Voy a poder medir el desempeño de la ejecución de mi obra, ¿sí? Voy a poder estimar, al finalizar mi obra, ¿cuánto es el presupuesto final? Puede ser una estimación de finalización. ¿Con cuánto del presupuesto voy a terminar? ¿No? Es interesante. Por eso necesitamos controlar los costos. ¿Qué más? ¿Qué otro resultado me da controlar los costos? Voy a poder hacer una gestión adecuada de los cambios en el alcance. ¿Sí? ¿No? Una gestión adecuada de los cambios en el alcance, de actualizaciones que pueda tener mi obra, ¿no? De actualizaciones que pueda tener mi obra. Entonces, si te das cuenta, mira, solamente de gestión de costos en estas tres fases, nosotros podríamos hablar una, dos, tres sesiones y esto sigue, esto viene siendo muy interesante, ¿no? Eh, pero vamos a trabajar de manera individual, cada una de estas fases, ¿sí? De manera individual cada una de estas fases, para entender mejor y cuando desarrollemos nuestro presupuesto, ya no tengamos dudas y tengamos la convicción de que lo que estamos haciendo está bien, ¿ya? Bien, la primera fase habíamos dicho que es
estimar los costos, ¿no? Esa es la primera fase, estimar los costos del proyecto. ¿Sí? Bien, si nosotros necesitamos alguna definición, según pues la guía que estamos utilizando, que es la guía del PMBOK, el proceso de estimar los costos pues consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para poder yo completar las actividades de mi proyecto, ¿ya? Pero ojo, la exactitud de esta estimación, o sea, la exactitud de la estimación del costo del proyecto aumenta según avanza el proyecto, ¿sí? Esta estimación de los costos, nosotros podríamos decir que es un proceso iterativo, ¿no? A ver, Edgar nos está diciendo, faciliten las guías para los nuevos. Ya, la guía del PMBOK, ustedes pueden encontrarlo, en realidad no encontrarlo, ¿no? Sino se tiene que hacer un pago al PMI, inscribirse, y ellos ya les proporcionan, ¿no? Pueden buscar guías del PMBOK de ediciones anteriores, lo pueden encontrar en formato gratuito, ¿no? La sexta, la quinta edición. Ya la séptima edición, que es la última, esa pues es un poco complicado encontrarlo de manera gratuita, ¿no? Y bueno, la guía de PMBOK está en inglés, ¿ya? Entonces, búsquelo por favor, o caso contrario, el manual que les he dicho de elaboración de presupuestos también tiene esta información. Bien, regresamos a lo que estábamos hablando. Los costos estimados se estiman para todos los recursos asignados al proyecto, ¿sí? O sea, yo voy a estimar mis costos de todos los recursos que yo voy a utilizar en el proyecto. Es decir, recursos de trabajo, recursos materiales, costos de servicios, costos de instalaciones, posibles costos incluso por contingencias, ¿no? Bien, nos dicen que es necesario determinar la cantidad de dinero necesaria para cumplir con todas las tareas detalladas en el cronograma del plan de gestión del tiempo o gestión del cronograma. ¿Sí? Entonces, yo voy a estimar todos los recursos necesarios, todo el dinero. Yo voy a estimar todo el dinero para poder cumplir las actividades que están detalladas en el cronograma. ¿Ya? Entonces, esta estimación obviamente yo lo voy a expresar en términos monetarios. Estamos hablando pues soles, dólares, euros, de acuerdo a la naturaleza del proyecto que tú estés trabajando. Una recomendación: si la organización ejecutante, es decir, si el contratista no posee estimadores de costos formalmente formados, ya que hayan estudiado para ser estimadores, generalmente un proyecto tiende al fracaso, ¿no? Porque esta es la parte primordial para yo poder ejecutar un proyecto. Estimar bien mi presupuesto, estimar bien el costo. Bien, acá tenemos una pequeña imagen, que nos ejemplifica cómo estimar los costos de manera detallada, ¿no? Y me dicen que nosotros vamos a tener entradas, input, entradas. ¿Y cuáles son estas entradas?
el plan de gestión de costos, el plan de gestión de los recursos, la línea base del alcance, el cronograma, el registro de riesgos, factores ambientales y activos, ¿no? O sea, oye, mira, todo lo que nosotros necesitamos para poder estimar. Y pucha, pensábamos que era facilito hacer un presupuesto, ¿no? Por eso las obras salen mal, ¿no? Bien, cuando hablamos del plan de gestión de costos, ahí detalla los criterios, técnicas, procedimientos, herramientas para estimar los costos, ¿no? El plan de los recursos, vamos a hablar aquí qué recursos yo puedo necesitar, recursos humanos, recursos materiales, ¿no? La línea base es información adicional sobre requisitos con implicancias contractuales y legales. Esto es importante, la línea base del alcance, ¿ya? La línea base del alcance, ¿no? Entonces, la línea base del alcance puede contener, ojo, información adicional sobre requisitos con implicancias contractuales y legales, ¿ya? Bueno, si hacemos una obra para el sector público, todo esto no nos van a dar, ¿no? No nos dan. Ojo, pero esta línea base del alcance sí, sí nos da, pero no con ese nombre de repente. ¿Tú has escuchado de los famosos TDRs, no? Los términos de referencia. Ahí detalla, ahí está la línea base del alcance. Ahí nos dicen qué es lo que vamos a ejecutar, cómo lo vamos a ejecutar. ¿Qué necesitamos tener nosotros para poder ejecutar esa obra? ¿Ah? Obviamente que el cronograma no me lo van a dar. Tengo que yo hacer una gestión del cronograma. Y yo también tengo que determinar un registro de riesgos, ¿no? Un registro de riesgos. Ojo, ¿por qué decíamos que este cronograma es importante hacerlo antes de empezar a hacer ya mi presupuesto, de desarrollar mi presupuesto? ¿Te acuerdas ayer cuando yo mencionaba la WBS? ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo mencioné la WBS? Que son siglas en inglés traducidas al español, EDT, Estructura del Desglose del Trabajo, ¿no? ¿Qué consiste? En que yo determino cuáles son los alcances de mi proyecto, de cada uno de esos alcances, qué actividades se va a desarrollar. Entonces estoy haciendo una estructura del desglose del trabajo, ¿no? Y eso me sirve a mí para poder elaborar mi presupuesto también. ¿Por qué? Porque voy a determinar mis partidas. En función de esas partidas, voy a poder trabajar los rendimientos, sus precios unitarios, los aportes, ¿no? Pero un poco que nosotros trabajamos al revés a veces, ¿no? Hacemos el presupuesto y después hacemos las especificaciones técnicas, después hacemos el cronograma, incluso hacemos el presupuesto y suponemos, decimos, ah, ya esta obra va a durar 4 o 5 meses, ponle los gastos generales 4 o 5 meses, ¿no? O sea, sin hacer el presupuesto, pero sin hacer el cronograma, yo ya digo, va a durar 5 o 6 meses mi obra. Y lo ajusto, pues no, lo ajusto a lo que me dicen ya. Pregunto, de repente por ahí pregunto pues a alguien que tenga más experiencia, le digo, oye, este colegio, ¿en cuántos meses lo podré hacer? 7 meses te dicen. Ah, ya, y lo ajusto a los 7 meses. Haces tu expediente, pucha, el contratista se va al mes 7, se da cuenta que recién está por el 70%. Pucha, qué fregado, diría el contratista. No, 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 no es eso, pues, sino que no hacen la gestión del cronograma. O sea, estiman el presupuesto sin verdaderamente saber cuánto va a durar, ¿no? Y debería ser al revés. Para yo hacer mi presupuesto, yo debería saber cuánto va a durar mi obra. Bien. ¿Qué más? El registro de riesgos,
¿no? Y es un registro donde yo voy a decir cuáles son los posibles riesgos que tenga mi obra, mi proyecto, algo que no se hace tampoco en el sector público, ¿no? En el sector público, ¿llevamos un registro de riesgos? Generalmente no, nos dicen, esta es la obra y vamos a hacer la obra a lo que salga. Pero ¿qué posibles riesgos puedo encontrar yo? Ejemplo, voy a hacer una carretera, vamos a abrir una trocha carrozable, ¿no? Ya no una trocha, mejor, vamos a abrir una carretera, vamos a hacer una bicapa, pucha, de 3, 4 pulgadas de espesor de asfalto, ya lo máximo, ya. Oye, pero mira, si hubiéramos hecho un registro de riesgos, de repente por ahí estuviera anotado que en la progresiva 3 más 50 a la progresiva 4, el propietario del terreno no muestra o no firmó de repente la carta de compromiso de ceder el terreno, ¿no? No se dio esa disposición. Entonces, ese registro de riesgos no se hizo. Pero ¿por qué es importante hacerlo antes del presupuesto? Porque yo tengo que considerar los posibles costos para mitigar estos riesgos. ¿No? Qué interesante. ¿Sí? Es decir, o sea, mi proyecto en sí, oye, no me van a dar el pase, de repente de manera gratuita no, pero me van a vender. Entonces yo tengo que estimar ese costo para ver cuánto va a ser el costo real de mi proyecto, ¿no? Bien, tenemos luego factores ambientales y activos, ¿no? Factores ambientales, estamos hablando de repente de condiciones de mercado, información comercial que se pueda tener, políticas, plantillas de estimación de costos. No es mucho, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo estas entradas, el equipo, el equipo se va a preguntar, ¿y cómo podemos estimar los costos? Y para poder estimar los costos, amigos, existen pues ya algunas herramientas y técnicas que podemos utilizar, ¿no? Herramientas y técnicas que podemos utilizar. ¿Cuáles son estas herramientas y técnicas? El juicio de expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación ascendente, la estimación por 3 valores, análisis de reserva, costo de la calidad, software, costo, análisis de propuestas para licitaciones, técnicas grupales de toma de decisiones, un montón de herramientas, ¿no? Pero acá están algunas de las más importantes, que es juicio de expertos. A ver, participante está solicitando la aplicación, dice. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿alguien una pregunta, algo? ¿Nadie? ¿Todo está claro hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta, estimados? Intenten activar su audio, por favor. Hola, hola, buenas noches. De repente no me han estado escuchando. A ver, por favor, ¿están ahí? Hola. Sí, ingeniero, Muy sí, bien, David. claro. Nos dice que sí se escucha. Sí se ve también, muy bien. Holder,
Olmer, te estamos escuchando, estás activado tu audio. Olmer Rojas. Ya, entonces sí pueden activar su audio, ¿ah? Sí pueden activar su audio. Bien, entonces continuamos. Decía que algunas de las herramientas para desarrollar el presupuesto es el juicio de expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación ascendente, que es una de las estimaciones que vamos a ver por qué lo hacemos como la más importante. ¿Ya? Pero ya yo utilizo estas herramientas, estas técnicas, ¿y qué obtengo? Esto es lo que vamos a obtener al final del proceso, mirad. ¿Cuáles son mis salidas? ¿Cuáles son mis salidas? La estimación de los costos, la base de las estimaciones y las actualizaciones de la documentación del proyecto. Lo más importante, la estimación del costo. Esa es la salida que yo voy a obtener. ¿Ya? Bien, los costos se estiman para todos los recursos que se van a asignar al proyecto, hemos dicho. Ya sea mano de obra, servicios, instalaciones, overhead, reservas para contingencia. ¿Sí? ¿Y cuáles son las formas de estimar? ¿Cuáles son las herramientas? Ojo, aquí vienen las herramientas. ¿Sí? La primera herramienta es el juicio de expertos. Juicio de expertos. Ayuda pues a determinar junto con las lecciones aprendidas los costos del proyecto en base a la experiencia. ¿Ya? O sea, de acuerdo a la experiencia, tú vas a decir, oye, más o menos cuánto voy a estimar los costos. ¿Sí? Entonces, es una metodología base, utilizable, juicio de expertos. Esta metodología también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos, ¿no? Yo puedo utilizar estimación análoga, estimación paramétrica, pero el juicio de expertos me va a comparar y me va a decir, esta estimación es mucho más precisa, ¿ya? La estimación análoga. Se utiliza la información de un proyecto similar realizado en el pasado. Ah, ya, por eso es análoga, pues, ¿no? Por analogía, voy a decir, ah, mira, este proyecto fue similar al proyecto que yo voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, el costo se supone que también tiene que ser similar, ¿no? Pero este tipo de estimación no es muy precisa, pues, ¿no? Es una estimación muy facilona, ¿no? No es recomendable hacer este tipo de estimación, ¿no? Por lo que yo ya te he dicho, pues todos los proyectos son singulares, todos tienen un resultado único, todos son diferentes. Entonces, comparar, estimar mi costo de mi proyecto con otro que fue similar, no va a ser muy preciso esta estimación, ¿no? Pero sí me ayuda porque va a ser mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido. Y obviamente, si yo lo quiero ver desde la vista empresarial, es un método que me va a costar menos, porque como dicen por ahí, voy a copiar nada más, ¿no? Es lo que muchos hacen, este tipo de estimación. Tercera herramienta, estimación paramétrica, ¿no? Consiste, pues, en utilizar información histórica para estimar los costos futuros. Obviamente es mucho más exacta que la estimación análoga, ¿ya? ¿Por qué?
Porque yo utilizaría pues información eh, histórica, información del pasado, ¿no? Por ejemplo, me van a decir, si el costo de un metro cúbico de concreto es 450 soles, ¿cuánto cuesta una base de 5 metros cúbicos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy utilizando esta información histórica. Un metro cúbico era 450. Entonces, mi base que yo voy a hacer, una zapata, por ejemplo, que voy a hacer de 5 metros cúbicos, ¿cuánto me cuesta? Entonces, tendría que multiplicar. Entonces, esa viene a ser la estimación paramétrica. ¿Sí? Y la cuarta estimación es la estimación ascendente, ¿no? Bueno, se estima el costo de cada paquete de trabajo o actividad con el mayor grado de detalle posible, de manera que el costo se resume en niveles superiores, ¿no? Entonces, yo voy a llegar a un detalle, pero esta estimación ascendente, mira, ¿en qué crees que se basa? ¿Te acuerdas? Habíamos dicho que es necesario conocer. Si yo, por ejemplo, tengo mi EDT, que es mi estructura de desglose de trabajo, voy a decir, este es mi alcance general, pero de este alcance tengo varios componentes, ¿no? Varios componentes. Ah, ya. Oye, pero de estos componentes tengo otras actividades, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle por ahí. Y de esto, por acá tengo más actividades. O sea, lo que yo busco es llegar hasta el último detalle, hasta el detalle más inferior. Y se dice que es una estimación ascendente, porque del inferior, del mayor detalle, voy a ir subiendo, ¿no? Como llamado BLAP, ¿no? Algunos lo conocen así, pues. Voy a ir subiendo, voy a ir subiendo. Por eso es una estimación ascendente. Y esta es la estimación que nosotros vamos a utilizar para elaborar nuestro presupuesto, ¿sí? Esa es la estimación que nosotros vamos a utilizar para elaborar nuestro presupuesto. Y está así también, amigos, colegas, participantes. Esta estimación es la base del S10. El S10 elabora presupuestos también de manera ascendente, ¿no? De la partida del mayor detalle hasta llegar al término más general. Así lo estima el S10. Pareciera que no, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Mira, para estimar los costos, nos dicen que el detalle de los costos se suma a niveles superiores para la presentación de informes y seguimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, tengo que esto es 100 euros, por ejemplo, esto es 120, como es una estimación ascendente, estos que están al mismo nivel van a pasar acá, 220. Esto es 75, esto es 175, esto es 95. Están al mismo nivel, se suman para el nivel superior, 345. Y ambos se suman también para el nivel general, ¿no? Entonces, ese tipo de estimación vamos haciendo nosotros. Del mayor detalle, o sea, de las partidas, vamos a ir, si tuviera subpartidas, entonces subpartidas, partidas, subtítulos, títulos, y el general, que sería mi proyecto, ¿no? A eso llegaríamos. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, estimados participantes, hasta esta parte? O de repente los confundí, no sé.
A ver, por acá nos están haciendo... A ver, por acá nos piden el instalador del S10. Primero, alguna pregunta sobre el tema que estamos desarrollando. Ya el S10 ya les he dicho, lo vamos a ver todavía dentro de una semana. ¿Sí? A ver, no hay ninguna pregunta sobre el tema. Sí, ingeniero, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Sí, Por muy buenas favor, noches. su Ingeniero, una nombre. consulta. Sí, Boris Aguirre. Muy bien, Boris, dale. Consulta, ingeniero. Las consultas que siempre se le hace a la revista Costos, ¿está dentro como juicio de expertos? ¿O dentro como, o es otro tipo de estimación de costo detallado? A ver, repíteme la pregunta, por favor. ¿Se Sí, escucha la interferencia? sí, disculpe, ingeniero. Sí, no, me refiero a que a veces uno, para, digamos, guiarse de precios, a veces usa la revista Costos, ¿no? O otras revistas complementarias, ¿no? Que a veces nos sirve de información. Esa consulta a la revista Costo, digamos, ¿es parte de un juicio de experto o a qué entraría? ¿En cuál de la tipificación y estimación de costos entraría? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Eso entraría en la estimación paramétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque la revista costos nos da rendimientos, nos da valores históricos, ¿no? Por ejemplo, la revista costos nos puede, o Capeco también nos puede decir, ¿sabes qué? Para la partida, concreto F'(C) igual a 210, en una columna, el concreto para una columna, se necesitan 10 peones, 2 operarios, 2 oficiales. O sea, eso es un dato histórico que ellos te dan. Y te dicen, y el rendimiento es 10 metros cúbicos. O sea, 10 metros cúbicos en un día van a hacer esa cuadrilla. Allá. Pero ¿de dónde sacaron esa información? No se les ocurrió. Esa es una estimación paramétrica, ¿no? Para determinar justamente parámetros. Parámetros. Entiendo. Y en Ingeniero, función de esos, espérame el toque, y en función de esos parámetros, con la estimación ascendente, yo voy a poder determinar los costos. Dime. sí, ingeniero, una consulta más. Te había también, cuando había escuchado a otros ingenieros que, digamos, ya desde ese, bueno, de ese parámetro, digamos, que sacan de la revista costos, nos decía, ¿no? Bueno, a ese precio, ese dato histórico, asciende el del 10% para aplicarlo, digamos, a un proyecto X. Ahora, digamos, incrementar del 10%, ya es, digamos, de 50, el 10% de 50, y ese incremento le agregas a ese presupuesto. Ahora, según en base a usted a su experiencia, ¿cuánto, digamos, podría variar en base, digamos, a un parámetro, ¿no? Como usted mencionó. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, lo que te dicen a ti, agrégale el 10%. Ah, ya. Ese sí es un juicio de expertos, pues, ¿no? Porque estás tú consultando de repente a ingenieros con mayor experiencia y en base a las lecciones aprendidas de ellos, te dicen, aumentale, agrégale, disminúyele un 10%. Muy bien. Mira, en realidad estas herramientas las utilizamos, todas las herramientas las utilizamos para estimar el costo. Lo que me pregunta su compañero es, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ¿cuánto debemos? No debemos nada, ni aumentar, ni quitar, ni coger el mismo valor porque se me ocurre nada. Todo se hace en función de cálculos. Es por eso que nosotros vamos a ver los rendimientos de Capeco, vamos a analizarlos. ¿Por qué? Porque esos rendimientos son para Lima Metropolitana y el Callao. O sea, todo ese análisis que han hecho es para Lima Metropolitana y el Callao. Pero yo estoy haciendo una obra acá en una empresa minera a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Tendré el mismo rendimiento que hacer la obra a 0 metros sobre el nivel del mar? ¿Tendré las mismas condiciones climáticas para llegar al mismo rendimiento? O sea, aquí ya empieza, allá. Bien, empecemos con el juicio de expertos.
¿no? No, si acá haces, supongamos, haces una excavación, 4.5 metros cúbicos en un día, un peón, acá, en esta obra que tienes a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tu rendimiento va a ser 3.5 metros cúbicos por día. Ese es el juicio de expertos que yo te estoy haciendo, ¿no? Pero yo solamente te hablé del rendimiento. Ahora yo necesito determinar el costo. Para determinar el costo, la mano de obra será la misma que está en Lima, que la mano de obra que yo voy a llevar a hacer esta obra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a pesar que existe una remuneración que se fija para los trabajadores de construcción civil. ¿Será lo mismo la de Lima que la que yo voy a hacer a 4.000 metros? Vamos a ver que no es la misma y no le estamos sacando la vuelta a esta ley, o perdón, a este acuerdo que se tiene para el costo de la hora hombre bajo el régimen de construcción civil. Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, estimado, mira, tu pregunta nos ha ayudado bastante para poder explicar algunas cosas. No hay nada que se coloque porque se me ocurre. Si yo coloco algo, tiene que ser en función de ¿qué? De alguna experiencia, de alguna experiencia. Por eso se llama juicio de expertos, que yo pueda tener. Y si no, porque ya hice algo similar y yo lo puedo adecuar a mi realidad. Y tengo parámetros, pero si bien es cierto, estos no son los mismos para todas las obras. Vamos a necesitar analizarlo. Ahí está nuevamente el juicio de expertos. Y voy a empezar por los detalles para llegar a mi presupuesto total. ¿Me dejé entender o todavía hay alguna duda? A ver. A ver, por favor. Hola, hola. Hola. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. No, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplito, ¿no? ¿Cómo determinamos todos los recursos? Personal, lo que hemos dicho, el recurso personal, el recurso material y el recurso equipos o máquinas. Empiezo por la actividad más detallada, ¿no? Y vamos viendo cuánto es la cantidad de recursos, la cantidad de horas, la duración, el costo, y vamos a ir sumando estos costos. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer con el S10, pues, ¿no? Esto es, por ejemplo, en Excel, pero nosotros lo vamos a hacer en S10, este tipo de estimación, ¿no? Bien. Hemos llegado a la segunda fase, que es desarrollar el presupuesto. ¿Ya? Durante este proceso, ya lo hemos dicho, vamos a sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer sobre todo una línea base de costo que va a ser mi presupuesto autorizado o mi presupuesto base
del proyecto. ¿Ya? Si yo quiero a este presupuesto, a esta línea base, que va a ser un presupuesto autorizado, puedo sumarle también algunas reservas para contingencias, ¿no? De ser el caso. Pero si no, generalmente no se considera, pues, ni en obras públicas, pero sí en algunas obras privadas. No, mira, acá nos dicen, sumamos todos los costos estimados calculados en la estimación de costos detallada para establecer la base de costo autorizado, ¿no? Entonces, en esta fase, lo único que vamos a hacer nosotros es ya prácticamente consolidar, ¿sí? Vamos a consolidar todo nuestros costos estimados, ¿ya? Nuestros costos estimados. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? La suma de costos, ¿sí? La estimación de los costos de las actividades del cronograma, vamos a ir sumando de acuerdo a la estructura del desglose del trabajo, ¿ya? Bien, ¿alguien conoce esa figura que tiene ahí? A ver. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor, para tener. Gibeli López. Muy bien, Joel. Ujú. Bueno, la imagen que usted nos muestra en la pantalla es la curva S, lo cual nos ayuda a identificar la ejecución de la obra, es decir, verificar el control, ¿no? de la ejecución de la obra versus la programación de la obra. Ya, pero ¿qué es lo que nosotros controlamos con esta curva S? ¿O qué comparamos? El avance de la ejecución, digamos, la parte financiera y también la parte Ahí está, ahí está. ejecución. La Ajá. parte financiera, ¿no? O sea, los costos del proyecto nosotros vamos a ir comparando con la curva S, ¿sí? Y esa es la finalidad, pues, ¿no? Entonces, esa es una técnica que nosotros vamos a emplear, esta famosa curva S, para poder, de alguna manera, nuestro presupuesto base versus nuestro presupuesto ejecutado, ¿no? Nuestro presupuesto base versus nuestro presupuesto ejecutado, ¿sí? Y Una eso es pregunta. a ver, Habla David. ¿qué Para tal, David? generar la curva S, ¿qué datos se necesita? ¿Por lo que puedo apreciar con la valorización? ¿O me equivoco? A ver, primero lo que nosotros necesitamos es el acumulado, ya sea semanal, mensual, de acuerdo al intervalo de tiempo que nosotros queremos controlar, ¿no? Pero el acumulado del costo, si lo hago semanal, o sea, ¿cuánto es mi costo semanal? Pero voy a ir acumulando, ¿no? Por ejemplo, me dicen que el programado es la curva azul. Eso es lo que yo he hecho en función de mi cronograma valorizado, ¿sí? Mi cronograma y mi cronograma valorizado, y lo que yo voy ejecutando, que podría ser lo que tú mencionas, lo que yo voy valorizando, ¿no? Lo que yo voy valorizando. Entonces, es fácil darse cuenta que si la curva ejecutada está por debajo de la curva programada, quiere decir que tengo algún retraso, pues, ¿no? Y ahí yo tengo que ver en espacio, en tiempo, cuánto puede ser este monto o ese costo que yo llevo de retraso, ¿sí?
Ingeniero, otra pregunta sobre lo que acaba de mencionar, ¿no? ¿sí? ¿Cuál, lo, a la imagen anterior, ya sobre esta imagen, ¿cuál sería lo ideal en la curva S? ¿Estar arriba, estar abajo, estar al mismo nivel? ¿Cómo se lee eso? Se entiende, ¿no? Ya, lo ideal es ejecutar mi obra por donde yo he programado. O sea, mi programado es esta, la línea azul, pues, ¿no? Vamos a cambiar esto de color, un momento. Ya. Esta línea de acá es lo que yo he programado. ¿Sí? Esta línea azul es lo que yo he programado. Si decimos ideal, quiere decir que yo debería ejecutar mi línea ejecutada, esta línea roja, debería estar pues al mismo nivel que la línea azul. Entonces, si está abajo, en el día que yo tome, en el mes, por ejemplo, de marzo, a la semana, al 12 de marzo, hago y veo que acá tengo un atraso, no estoy retrasado, que existe una diferencia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que está mi obra atrasada, ¿sí? ¿Me dejo entender? Si yo busco optimizar, busco generar una mayor rentabilidad para el contratista, obviamente, eso, ¿cómo se va a lograr? Cuando mi curva es ejecutada, de repente esté ahí, ¿no? Por ejemplo, llegue al 100% de mi obra antes del tiempo programado. O sea, yo acabé acá, mira, acá ya llegué al 100%, ¿no? Esto es cuando yo busco mayor rentabilidad, ejecutar la obra antes de tiempo, ¿no? Entonces mi curva S va a ir por sobre la curva programada. Entonces esto de acá quiere decir que una obra está adelantada, ¿sí? Y si acabo antes de tiempo, voy a ganar. ¿Por qué? Por los famosos GGs, ¿no? Los famosos gastos generales. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que les decía, nosotros podemos llevar un control semanal, pero esta curva S vamos a ejecutarla con el acumulado semanal, ¿no? Y acá yo me puedo ver referencia que estos son el programado, ¿no? El programado semanal. Entonces, cuando yo tengo picos eh, programados, programación pico, o sea, donde voy a ejecutar más, me doy cuenta que la pendiente de mi curva, ¿no? Entonces, si yo saco acá hago esta pendiente, va a ser mucho más pronunciada que cuando yo tenga, pues, desarrollos normales, ¿no? Vemos que esta pendiente es menor que cuando yo tengo picos, ¿no? Entonces, no sirve mucho para poder analizar y determinar el estado de mis obras, ¿no? Bien, y el tercer proceso ya es el proceso de controlar los costos del proyecto, ¿ya? Este proceso se encarga básicamente de supervisar el grado de ejecución del presupuesto del proyecto y controlar también los posibles cambios que yo tenga en el presupuesto base, ¿sí? Entonces, supervisar o monitorear la situación del proyecto para evaluar el desempeño y realizar los cambios necesarios de manera oportuna, ¿no? Es necesario, nos dicen, asegurarse de no pasarnos el financiamiento autorizado a lo largo de todo el proyecto, pues, ¿no? Ese es obviamente el objetivo. El objetivo es que nosotros ejecutemos la obra con el presupuesto aprobado. No de ninguna manera con más del presupuesto que está aprobado, porque si no nos paralizan la obra, ¿no? Si yo ejecuto más de lo que está aprobado, pucha, obviamente no voy a llegar a terminar la obra, me van a paralizar porque ya no hay dinero, pues, ¿no?
Por ahí ya empezarán los adicionales, empezaremos con otra cosa. Algunas ideas importantes que nos dicen, es necesario monitorear los costos y gastos a lo largo de todo el proyecto. ¿Ya? Esto es a lo largo de todo el proyecto, debemos monitorear. De la misma manera, evaluar el desempeño del trabajo con respecto a los costos desembolsados, ¿no? El desempeño, ya cuando te digan desempeño a ti, ya rápido lo relacionas con rendimientos, ¿sí? El desempeño lo relacionamos con rendimientos, ¿ya? Realizar acciones preventivas para evitar cambios en la línea base del costo del proyecto. Estamos diciendo que una obra es dinámica, sí, pero yo tengo que hacer algunas acciones preventivas. Supongamos que ya tengo mi edificio, este es mi edificio vista en planta que yo voy a ejecutar, ¿no? Listo. Este es el edificio que yo tengo que ejecutar. Y según la sectorización, yo he dicho que vamos a trabajar, este es el sector 1, ¿no? Por aquí tengo el sector 2, ¿sí? Y el sector, de repente, si deseas, haces el sector 3 y el sector 4, ¿no? Haces el sector 3 y el sector 4. Has sectorizado toda tu obra, de tal manera que tú puedas realizar trabajos de manera independiente en cada uno de estos sectores, ¿sí? Pero por algún momento, por alguna ocasión, estás evaluando tu costo, ¿no? Estás evaluando tu costo, estás en toda la ejecución, prácticamente vas al nivel y empiezas a querer tener algún tipo de atraso en la obra, ¿no? Algún tipo de atraso. Y cuando haces esta evaluación, de manera general no te va a servir mucho. De repente lo haces por cada uno de estos sectores, ¿no? Por cada uno de estos sectores haces el análisis. Y acá, por ejemplo, estás haces acá en el sector 2, y en el sector 2, tu línea base, vamos a ir así. En el sector 2, tu ejecutado está muy debajo de lo programado. Y este es el que no, porque los demás están casi ahí. Y este es el sector que no tienes tú el avance deseado. Entonces analicemos. Preventivamente, ¿qué podemos hacer? Oye, el tren de trabajos, la gestión de los recursos en este sector, ¿qué partidas estamos trabajando acá? ¿Estamos teniendo el mismo rendimiento? ¿Qué pasó? Analicemos. Entonces, eso nos va a permitir a tomar acciones preventivas. Algo importante, evitar realizar cambios no aprobados. ¿Ya? Generalmente sucede en obras de repente del sector público, ¿no? Sucede en obras del sector público. Supongamos estamos haciendo pistas y veredas. Tengo mi pista, tengo mi vereda, y por acá tengo la casa de un vecino, y el vecino le dice, pues por favor, la vereda que llegue hasta el otro ladito, pues no sea malito, termínelo esto, ingeniero. No, o sea, son cambios que no han sido aprobados. Entonces eso me va a generar un sobrecosto, ¿no? Eso debemos evaluar si se hace o no se hace, pues, ¿no? Y algo que es importante, informar, ¿sí? Informar constantemente a los interesados respectivos, ¿sí? Porque la persona que haga el control del costo no es la persona que va a ejecutar la obra, pues no es el residente, no es el encargado de la obra.
Tú eres el encargado de controlar, no de ejecutar. Entonces tú tienes que informar a la supervisión o a la residencia, perdón, informar a la residencia de cómo estamos haciendo la obra, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque no sirve de nada controlar. Yo puedo llevar un control muy bueno, muy buen control puedo llevar, pero si no lo informo a mi supervisión, ¿cómo estaríamos? O perdón, no le informo a mi residente, ¿cómo estaríamos? Por mejor control que hagamos, no sirve de nada si es que no informamos. Y un buen informe quiere decir que estoy haciendo un muy buen control. Herramientas y técnicas para controlar los costos. Existe una herramienta, una técnica muy conocida. ¿Alguien conoce algo de lo que está presentándose en la lámina? A ver. Ya, esto viene a ser una metodología que es la metodología del valor ganado, ¿sí? La metodología del valor ganado es un método utilizado para la medición del desempeño, ¿no? El cual pues integra las mediciones del alcance del proyecto, el costo del proyecto y el cronograma. ¿Ya? Y se tiene en cuenta algunos parámetros que coloca, pues, ¿no? Que nos dan. Con esta metodología del valor ganado, nosotros buscamos cuál es la proyección del costo, ¿no? ¿Con cuánto va a terminar mi obra? Eso es lo que busca la metodología del valor ganado, ¿no? Según avanza el proyecto, pues se realiza una proyección de la estimación a la conclusión, ¿no? El famoso EAC, estimación a la conclusión. En caso que difiera del presupuesto hasta la conclusión, o sea, de mi presupuesto base, se debe proyectar con cuánto yo terminaré, ¿no? Yo tengo que hacer reestimaciones, volver a estimar y evitar, pues, eventos futuros que yo ya no pueda controlar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito saber cuál es la variación del costo, el CB. Y si esta variación del costo es menor que 0, estamos por encima del presupuesto. O sea, estamos mal. O sea, si mi variación del costo es menor que 0, está mal. Pero si esta variación del costo es mayor que 0, estamos bien, porque estamos por debajo del presupuesto. El CPI, el índice de desempeño del presupuesto. Si el CPI es menor que 1, mal. Pero si el CPI es mayor que 1, entonces estamos bien. ¿Ya? El valor relativo es el porcentaje que nos indica cuán excedidos o por debajo de la línea base del presupuesto estamos, ¿no? Luego tenemos la variación del cronograma y el SPI, así como tenemos el índice de desempeño del presupuesto, que es el CPI, índice presupuesto coste, también tenemos el índice de desempeño del cronograma, ¿no? Si nos dicen menos de 1, estamos mal, y mayor a 1, estamos bien, ¿no? Cuán bien o cuán mal estamos utilizando el tiempo. Entonces, estos parámetros
El índice del desempeño del presupuesto y el índice de desempeño del cronograma son los indicadores que nos da esta metodología del valor ganado, ¿no? Y con esta metodología nosotros vamos a controlar los costos. Y para eso es que nos sirve. Bien, estimados participantes, mira, hemos llegado prácticamente a la parte final. Hemos llegado a la parte final. ¿Alguna pregunta, algún comentario que se tenga? Ingeniero, disculpe, ¿va usted en la próxima clase, va a haber una parte práctica respecto a los índices, al valor ganado? Eso vamos a llegar al final del curso, ya haciendo nuestro presupuesto de manera global. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer de manera global, ¿no? Lo único que nos debe interesar en estos momentos es adquirir esta parte teórica para poder aplicar la estimación del costo, la elaboración del presupuesto y el controlar los costos. ¿Ya? Bien, por favor, me confirman que se visualice. Estoy presentando un Excel en estos momentos. ¿Se visualiza el Excel o sigue en la presentación? Está en el PowerPoint, ingeniero. Ya, perfecto. A ver, creo que tengo que volver a proyectarlo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ingeniero. Ya. Esta es, por ejemplo, una presentación que se trabajó para una empresa que se dedica a movimiento de tierra, ¿no? Movimiento de lo que es mineral, material estéril. Este es un tablero de información, un dashboard, para controlar el costo, del proyecto, ¿no? Entonces, es un proyecto muy, muy diferente un proyecto de construcción, por ejemplo. Un proyecto de construcción tiene muchas más partidas, es un poco más complejo, pero menos variable. En cambio, este tipo de proyectos de movimiento de tierras tiene menos partidas, pero es una actividad más variable aún. Entonces, la finalidad de un tablero es informar. Entonces, si yo necesito informar por cada una de las guardias, por ejemplo, haciendo un clic, ya me arroja de manera independiente esta guardia A, cómo es su desempeño económico. Esta guardia B, ¿ya? Cómo es su desempeño económico, ¿no? Cómo es su desempeño económico. Y esta guardia C, cómo es su desempeño económico, ¿no? Entonces, mira, acá tienes por partidas, indicadores de operación. Entonces, tienes un indicador de producción, tienes unos indicadores de operación, donde hay rendimientos de carguillo, rendimientos de empuje, ¿no? Rendimientos de acarreo, ciclos de acarreo, en cuánto tiempo lo hacen. Acá está por guardia, mejor de manera global, las tres
guardias que trabajan. ¿No? Entonces, de manera visual tú presentas este tipo de movimientos. Si quieres saber cuánto combustible vas abasteciendo, ¿no? Tienes un control de combustible, tienes ratios de consumo, cuánto te va a consumir, por ejemplo, acá tenemos una lista de volquetes, cuánto consume cada volquete, cuál es su ratio de consumo, ¿no? De cada una de las excavadoras que puedas tener, cuánto consume, cuánto combustible consume, cuánto consume el cargador frontal, los tractores que tienes, la motoniveladora, la retro, el rodillo, ¿no? Entonces, por acá, ¿qué más tenemos? Uso de equipos auxiliares, ¿no? Utilización de las horas hombre y algo que recién lo estamos introduciendo, que es los indicadores de costo. Entonces, por ejemplo, en este indicador de costo, lo que básicamente se hace es una comparación del precio unitario ejecutado versus el precio unitario base, ¿no? Entonces, como estamos comparando, todo lo que esté sobre el precio base quiere decir que me está costando más, ¿no? Entonces, mira, vemos la variación que pueda haber en cada partida. Cada partida la variación que pueda haber. Entonces, esto es lo que la parte, en este caso, yo puedo hacerlo muy bonito, mi presentación. Yo puedo hacer una presentación muy hermosa, ¿no? Pero si no lo informo, en este caso a cada uno de los jefes de guardia, al jefe de guardia, por ejemplo, de la A, le diría, oye, estos son tus precios unitarios, estos son tus rendimientos. Estamos por debajo o estamos, en este caso, estamos demasiados altos. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, este precio unitario ejecutado, por ejemplo, si yo ejecuto y me sale más bajo que el precio unitario base, quiere decir que yo estoy gastando menos de lo que cobro. Por ejemplo, acá, miren, en este carguión mirador, mi precio unitario base 0.42 y mi precio unitario ejecutado 0.36. Esto es 0.36 o 0.42 dólar por metro cúbico, ¿no? Mira, prácticamente todo fue por debajo del precio unitario base. Entonces, a ti te está costando ejecutar menos de lo que te van a pagar, o sea, te van a pagar más. Y eso se refleja acá, pues, ¿no? Mira esa partida de carguillo de mirador, se refleja acá que este tiene un balance de carguillo positivo. Y vemos su rendimiento de carguillo, la línea nos dice que está acá en la verde, ¿no? En lo verde. Acá está también. Entonces, de eso, para eso me sirve a mí hacer este tipo de comparaciones, por ejemplo, ¿no? Otra partida, esa partida de mineral, acá sí estoy, todo está sobre mí, me está costando más caro. Yo voy a ver su rendimiento, acá está. Esta es mi línea roja, es mi rendimiento base. 2 días nada más pasé, todos los días la misma curva, por debajo. Voy a ver en dinero, $8,000 perdidos, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí para yo poder tomar, bueno, yo no tomar decisiones, sino recomendar a la parte operativa qué decisiones se puedan tomar, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, de este proyecto, el costo. Un proyecto de $17 millones, ¿no? 12 meses de ejecución, $17 millones. Y tenemos que controlar este presupuesto para que no haya mucha variación. Tenemos, bueno, ya no es un reporte,
Existen softwares que te ayudan a ti poder controlar de manera más ágil, ¿no? De manera más ágil. Tienes ya, esto es, por ejemplo, en tiempo real, pero no te controlan costos, sino te controlan ejecución, ¿no? Avance. ¿No? Entonces acá ya vamos controlando cómo va el avance, el desarrollo, cuánto se está moviendo, ¿no? Entonces, este tipo de obras son interesantes porque varía mucho de lo que nosotros llegamos a hacer. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta esta parte, estimados participantes? Sí, a ver, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario? Nos facilita el dashboard, dice. El dashboard los puedo facilitar. Igual les voy a pasar, no lo van a entender. Porque cuando uno trabaja un archivo Excel, tiene que él mismo hacerlo, ¿no? Él mismo tiene que hacerlo. Por ejemplo, sería complicado. Esta es mi hoja de cálculo. Esta es mi hoja de cálculo. Mira, desde la A hasta la QM, ¿no? Son no sé cuántas columnas. Son 455 columnas. ¿No? Entonces, en función de esa hoja de cálculo, tú tienes que hacer ya tus propios cálculos. Tus propios cálculos y al final esos cálculos tienes que ya llevarlo a tu reporte, ¿no? Esa es la única manera que puedas trabajar. Es una hoja con muchos cálculos, pues, ¿no? Entonces, que si te paso, yo estoy seguro que no te va a servir porque no vas a entender. Es complicado entender lo que otra persona hace y mucho más en Excel, ¿no? ¿Qué fórmulas utiliza, cómo lo jala, de dónde lo jala? Es muy complicado. Más fácil es hacerlo, la hoja, que revisar una hoja hecha. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, utilizas data de un lado, coges data de otro lado, ¿no? Sacas nombres. En realidad es un control que tienes que llevar, pues, de acuerdo al tipo de obra, ¿no? De acuerdo al tipo de obra. Bien. Entonces les decía, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Hasta esta parte hemos terminado ya la segunda sesión del curso. El día de mañana, la próxima sesión, estaremos ya entrando a trabajar a la tercera sesión correspondiente a lo que ya es presupuestos. Estimado participante, espero que hayas podido comprender lo que es la gestión de costos, haya quedado claro. Si hay alguna duda, puedes hacerlo a través del grupo de WhatsApp, ¿no? O escribirme personalmente y yo gustoso te voy a facilitar. Muchísimas gracias, muy buenas noches.